Santo eres Dios, aleluya, aleluya. Vamos a hermanos, hermanas y amigos y amigas que en esta tarde nos honran con su visita, a abrir nuestra Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios, en Efesios 4. Vamos a estar leyendo del 1 al 16. Aleluya, aleluya, pero que no pare la alabanza, ¿ok? La música que quizás se detuvo, pero la música de tu alabanza que no se detenga, hermano, hermana, amigo, amiga. Recuérdate, haz memoria, hemos venido a este lugar a alabar y bendecir, honrar el nombre de Dios. Decía nuestra hermana liturgista, este es el día que hizo el Señor, por lo tanto me gozaré y le alabaré. Solo tienen todos y todas. La palabra se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi versión es 1995. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportaos por paciencia los unos a los otros en amor. Procurar mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él es mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, por la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios para ti, pueblo, para usted, mi hermano, y para mí, que somos el pueblo santo de nuestro Dios. Y claro que sí, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, puede sentarse. Eso se ve bien hermoso, bien hermosa, ¿ok? Aparte de ese hermoso traje que trae, la presencia de Dios mismo en usted. Cuando le alabamos de todo corazón y cuando tratamos de alabarle en espíritu y en verdad. Su rostro resplandece como resplandeció el rostro de Moisés cuando bajó de la montaña. ¿Por qué? Porque estaba en la misma presencia de Dios. Y usted y yo hemos estado en la misma presencia de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, hermana? Usted y yo hemos estado en la misma presencia de Dios y continuamos en la presencia de Dios. Así que ese ánimo no baje.
Siga gozándose en la presencia de Dios. Siga alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Le pregunto, ¿esa fue alabanza para el Señor? ¿Usted cree que fue suficiente para el Señor habiendo más de... Aleluya, 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 Señor. Oremos, hermanos y hermanas. Señor Jesús, en esta tarde continuamos en tu presencia. Tu presencia está aquí. Tu Espíritu Santo está aquí. Tu amor, tu cuidado, tu fidelidad está aquí. Y tu pueblo está aquí, mi Dios. Por lo tanto, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús y en la compañía del poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, siga de una manera especial, Dios mío, moviéndose en este lugar. Siga de una manera especial moviéndose en nuestros corazones duros, nuestros corazones tercos. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta tarde sigas quebrantando, que en esta tarde sigas, mi Dios, rompiendo, mi Dios, y haciendo aquello por lo cual nos llamaste, por lo cual nos reuniste, por lo cual estamos aquí, Padre. Que tu bendita Dios Todopoderoso palabra, no mi palabra, sino tu bendita y santa y poderosa palabra, Dios, haga en esta tarde aquello por lo cual nos has reunido, aquello por lo cual nos has llamado y aquello por lo cual nos has perdonado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga que nos visitas en esta tarde, yo acabo de leer la carta a los Efesios. Y algunos eruditos, algunos escritores, esto se baja, tengo una Biblia bien pesada aquí que hace que se baje, gracias familia por esta Biblia que me regalaron. Algunos eruditos dicen que esta carta es la corona o es la reina de los escritos que escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, desde el capítulo 1, 2, 3 habla de enseñanza doctrinal, y del capítulo 4 al 6, porque solo son 6 capítulos, hablan de enseñanza práctica. Además, lo más interesante de esto, la exaltación que le da el apóstol Pablo a Jesucristo en esta carta. Se cree, mis queridos hermanos y hermanas, que esta carta se escribió entre el año 60 y 63. Y podemos ver que es un escrito del propio apóstol Pablo, porque podemos verlo a través de los saludos. Que ahora somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ya no hay cultura, que ya no hay raza, que ya no hay color, que hay un solo pueblo comprado a precio de sangre, y que esa sangre fue derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos hace uno. Ya no hay dos, ya no hay tres. Decía también mi hermana, y estamos en un mismo espíritu, hermana, bendito Dios y santo al que vive. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hondureño, ya no hay mexicano, ya no hay guatemalteco, ya no hay puertorriqueño, ya no hay peruano. Hay un pueblo comprado a precio de sangre, hermano, hermana, amigo, amiga. Un pueblo comprado a precio de sangre, y no cualquier tipo de sangre. La sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí.
Algo bien interesante que vemos aquí y rápidamente para entrar al primer encabezado, el apóstol Pablo pide a la iglesia de Éfeso que tienen que procurar la unidad de la iglesia, que tienen que trabajar, hermanos y hermanas, por la unidad de la iglesia. Y aquí no le dice al pastor, no le dice al Timoteo, no le dice a Tito, no le dice a Pedro, sino le habla a quién, hermanos, hermanas, a la congregación, a usted. Así que ¿quién tiene que cuidar la unidad de la iglesia? ¿Quién tiene que cuidar la unidad de la iglesia? Todos nosotros. ¿Y por qué tenemos que cuidar la unidad de la iglesia? Porque Cristo Jesús ya lo hizo todo, iglesia. Usted no tiene que andar poniendo paz aquí y poniendo paz allá, porque muchas veces creemos que con solo decir la palabra paz, paz, viene como arte de magia y ya va a arreglar todo. Las cosas no se trabajan de esa manera. ¿Ok? No puede andar por casa poniendo paz, hablando bonito, no. ¿Sabe de qué manera traemos paz? Y lo dice el apóstol Pablo, inicia en el versículo 1. El apóstol Pablo estaba preso, ¿ok? Y no estaba preso por lo malo que hizo o por lo malo que fuese. Estaba preso porque había creído en Jesucristo, porque había abrazado la fe de Jesucristo, porque había dicho: dejo de ser perseguidor de cristianos y me convierto en uno de ellos. Y por ello estaba preso, mis queridos hermanos. Pero eso no le impidió escribir una carta e enviársela a esta iglesia. Y si usted se da cuenta, mis queridos hermanos, dice el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Yo les pregunto, iglesia, ¿a qué fuimos llamados? ¿Cuál es la vocación que fuimos llamados como cristianos o como cristianas? Si usted dice: yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿cuál es la vocación que fuimos llamados? Amén. A compartir a la palabra a todas las naciones. ¿Alguien más? A dar amor, a servir. Porque, hermanos, hermanas, si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito lo que éramos antes, ¿ok? Si no hubiese la gracia de Dios, si no hubiese intervenido la gracia de Jesucristo, si nos recordáramos como cristianos y como cristianas de la gracia de Dios a través de Jesucristo en cada uno de nosotros, no nos cansaríamos de hablar de la palabra, no nos cansaríamos de hablar de Jesucristo, no nos cansaríamos de dar amor, no nos cansaríamos de compartir la paz. Pero se nos olvida. Creemos que por chulos o chulas merecemos la salvación, cuando no había nada ni nadie. Nada ni nadie. Pero Dios dijo: yo voy a enviar a mi hijo. No porque se lo merezcan, no porque sean buenos, no porque dancen, no porque toquen el chafar, no porque canten muy bonito. Simplemente Él lo quiso hacer y lo hizo por su misericordia. Y por eso dice la palabra de Dios, le dice el apóstol Pablo a esta iglesia que tienen que caminar bajo la vocación que fueron llamados. Ya no son ellos, ya no son los mexicanos gritones, peleones, mal hablados, ya no son los hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, puertorriqueños, no, ya es un pueblo comprado a precio de sangre y por lo tanto tiene que caminar conforme a la voluntad de aquel que los llamó, de aquel que los perdonó y aquel que nos ha dado una nueva oportunidad. Ya no es Fernando, ya no es Ricardo, ya no es Christopher, ya no es Francisco, ya no es Javier Efraín, ya es un hijo, una hija de Dios. Y por lo tanto tienes que caminar como verdadero hijo de Dios bajo la vocación que el Señor te llamó. De esa manera vamos a ir trayendo paz. Cuando te olvidas de ti y te enfocas en aquel que te llamó, y cuando te enfocas a lo que fuiste llamado. Y si quiere más, ve el versículo 2:
con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, con amor, con toda humildad, mansedumbre. Tienes que ser manso, mansa. Soportaos con paciencia los unos a los otros, con amor. Esto es bien sencillo para nosotros porque ahora conocemos el amor de Cristo Jesús. Me perdonó, me lavó, me purificó, y hablamos del amor y conocemos del amor y hablamos de la humildad. Pero para ese entonces, hermanos y hermanas, iglesia, era bien difícil entender esta palabra, porque para los griegos no había esta palabra. Para los griegos no existía la palabra humildad. Para los griegos la palabra humildad era cobardía. ¿Ok? Cuando había humildad en una persona, para los griegos era decir: ese es cobarde, ese no vale nada. Mucho más, hermanos y hermanas, iba a haber amor. Acuérdese o recuérdese que en ese entonces había un imperio el cual estaba dominando y tenía la autoridad. No había amor. Pero déjeme decirle, a través de la revolución que trajo Cristo Jesús, hermanos, aquellos que no eran judíos, los que eran gentiles y los mismos judíos se metieron en la revolución de Cristo Jesús, y Cristo Jesús vino transformando, cambiando, obrando de una manera especial en los corazones y en las vidas de aquellos y aquellas que decidieron seguirle. Y aquí había una iglesia que había decidido a seguir a Jesucristo, como lo hay aquí, porque yo soy uno de ellos. Y por eso dice Pablo: acuérdate, hey, mira acá, escucha, camina conforme la vocación que fuiste llamado, con toda humildad, en amor. Si quieres la unidad de tu iglesia, sé humilde, ama, imita a aquel que te llamó, imita a aquel que te perdonó, imita a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Tristemente, iglesia, tristemente les digo, muchas veces nuestra fe práctica no conjuega con la fe bíblica. Porque la fe bíblica nos dice otra cosa: sé humilde, ama, perdona, sé compasivo. Y nuestra fe práctica parece que se infla. Como soy hijo de Dios, ahora a mí no me tiene nadie que decir nada. Yo valgo mucho, vale la sangre de Cristo, pero ponte a pensar cuánto valías cuando no tenías gracia. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted siente que su corazón late porque alguien dijo algo malo de usted y empieza a enojarse y usted sabe que no es verdad, recuerde lo que era usted antes de tener la gracia de Dios. Simplemente recuerde lo que era usted y yo antes de tener la gracia de Dios. Era 1000 veces más de lo que dijo aquel o aquella, aunque no fuera verdad. Estamos entendiendo que cuando la gracia de Dios viene a nosotros y caminamos conforme la gracia y el poder de Dios, ya no vive usted, como dijo el apóstol Pablo, ni vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y usted va a representar al Cristo resucitado, porque ya no le pertenece a su egoísmo, ya no le pertenece al mundo, ya no le pertenece al diablo, le pertenece al Cristo resucitado, que se ganó el derecho de ser su Señor, hermano, hermana, hombre o mujer. Si nosotros queremos traer, hermanos, la unidad de la iglesia, imita a Cristo. Simplemente imita a Cristo y camina conforme la voluntad de Cristo con eso, porque Él ya lo hizo todo. Usted y yo nada más tenemos que seguirle. Y dice el versículo 3, procurando mantener la unidad en el espíritu, el vínculo de la paz. Estar en un mismo espíritu, el mismo sentir, en un mismo propósito. Eso trae ¿qué? La paz.
Y déjeme decirle, la unidad trae la paz, pero eso no deja de decir que somos diferentes. Y aunque somos diferentes, iglesia, podemos caminar en unidad. ¿Okay? Y eso me lleva al siguiente encabezado. Porque escucha, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza, qué bello, una misma vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos en todos. Que si tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tienes toda la familia. Pon cuidado, quien está contigo es aquellos que debes de poner en primer lugar: tu iglesia, tu familia. Y si tú caminas conforme a la voluntad de Dios, aunque seamos diferentes, tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo y una misma fe, y vamos a estar unidos, y nada ni nadie nos va a separar, porque es la iglesia de Cristo Jesús, comprada a precio de sangre. Por eso dice la palabra de Dios nuevamente: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, hermanas, la iglesia cristiana no es otro clan, o no hay muchos clanes, somos uno. Aunque vengas de la pentecostal, aunque vengas de la bautista, aunque vengas de la metodista, aún los católicos romanos somos uno, porque creemos en un mismo bautismo, en un mismo espíritu, en un mismo Señor. Y ya es lo que nos tiene que mantener unidos: la sangre de Cristo derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. En la diversidad, pero somos uno en Cristo Jesús. Y es lo que podemos ver, hermanos y hermanas, lo que el apóstol Pablo recalca: ya no somos dos, no somos tres, somos uno en Cristo Jesús, y somos un cuerpo. Y eso continúa diciendo, dice versículo 7: pero a cada uno de vosotros, escuche esto, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Qué lindo, Señor, gracias. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevando en cautividad la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que nos dice? Que a cada uno, hermano, hermana. Por eso usted no puede decir: ¿qué talento tengo yo? ¿Qué don tengo? Yo no tengo. Si usted es cristiano o cristiana, ha recibido realmente en su corazón, el Señor le ha dado un talento, porque la palabra nos dice que a cada uno le dio conforme su capacidad la medida del Espíritu Santo. Y no simplemente dar por dar. Jesucristo, recuerde, venció la muerte. Jesucristo venció al pecado, y dice la palabra de Dios que subió al cielo y tomó dones y talentos y vino y los compartió con los hombres. Traía a colación cuando un rey en el Antiguo Testamento, hermanos, hermanas, peleaba una batalla y ganaba la batalla, venía y quitaba el botín o el dinero o el tesoro de ese pueblo, y entraba al pueblo con todo su ejército. ¿Y sabe lo que hacía con ese tesoro? ¿Sabe lo que hacía, iglesia? Repartía a su pueblo y a aquellos que habían peleado. Eso hizo Jesucristo. Jesucristo vino y le aplastó la cabeza al enemigo. No tiene autoridad. Le pisoteó la cabeza al enemigo, le quitó las llaves y vino y empezó a repartir dones y talentos a su iglesia. Por eso la iglesia no puede estar inválida sin hacer nada. ¿Ok? La iglesia no puede estar inválida sin hacer nada, porque eso, ¿qué pasó? Eso nos lleva al siguiente encabezado, que el otro encabezado es, escucha, iglesia, ¿me ayudan, por favor? Crecimiento, amén. Ok, como iglesia no podemos estar perdiendo el tiempo, hermanos, hermanas, familias, jóvenes. Quiero hablar en lenguas, tenemos que involucrarnos con el cuerpo de Dios.
¿Quieres hablar en lenguas separado, separada? Quiero hacer milagros separado. Separada cuando tienes la oportunidad de caminar. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo con tu iglesia. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos las mismas funciones en un cuerpo, pero los necesitamos. El cuerpo necesita las manos, el cuerpo necesita los ojos, el cuerpo necesita la nariz, el cuerpo necesita la boca. Cada uno tiene su función, pero no todos hacen la misma función. Así que si Dios nos hizo parte de vida nueva, si tú te sientes parte de vida nueva, tiene que haber acción en vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque su acción hace que su iglesia crezca y camine unida. Hermano, hermana, si usted es un hombre o una mujer alejado, aislado, algo anda mal. Algo está mal. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ok, algo está mal. Dice que tenemos que estar unidos. Y déjeme decirle, para que no vaya a decir de dónde se lo inventó el pastor. Y como les dije, eso nos lleva al siguiente encabezado. En usted está. Si su iglesia crece o su iglesia entra en desbalance, porque es parte del cuerpo de Cristo. Fue Dios, dice la palabra de Dios, y escuche versículo 10. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó, escuche eso, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y para qué nos dio estos dones y talentos? Para estar allá por la internet, sí, santo y gloria a Dios, y tiene la oportunidad y alcanza gente a través de eso, aleluya, gloria a Dios. Pero cumpla con su iglesia local, ok, cumpla con su iglesia local. Dice la palabra, escuche, no lo digo yo. ¿Para qué nos dio el Señor todos esos dones y talentos, hermanos? Amén. Versículo 12. El fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? El Señor nos dio dones y talentos para edificar a los santos, a mi iglesia, a nuestra iglesia, para caminar juntos y unidos, ayudándonos, motivándonos, exhortándonos. Quizá a veces hasta nos caemos mal, pero eso nos ayuda a crecer, a agarrar el carácter de Cristo Jesús conforme la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Aleluya. Y si quiere, alábele, y si no, no le alabe. Y si no, diga, ay, me dio duro el apóstol Pablo. Pero así es, hermanos y hermanas. Ahora le pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar aquí reunidos, hermano Pedrito? ¿Cuál es el propósito de estar aquí reunidos, hermanos? Amén. Si usted sigue leyendo ahí, el propósito no es para seguir llenándonos de actividades. Si es parte y eso nos mantiene unidos, gloria a Dios. No es para crecer mucho más. Usted sabe cuál es el propósito de buscar la palabra, de estar unidos, de ser parte de una iglesia. Dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida y la estatura, la plenitud de Cristo. El propósito, hermanos, jóvenes, niños, familias, de estar aquí no es porque ya cumplí y ya me voy tranquilo. No. Aquí comienza. Y vamos allá a casa, vamos allá en la escuela, vamos allá en nuestro trabajo, y vamos allá cuando andamos con los amigos a poner en práctica lo que se predica, lo que se comparte, como el Señor nos habla aquí, y vamos y lo llevamos allá afuera. El propósito es parecernos más a Cristo Jesús, edificarnos conforme a la voluntad de Cristo Jesús, llegar a la imagen del varón perfecto. Amén. Amén. Lo dice aquí, hermanos. Ese es el propósito de la iglesia, de parecernos más a Cristo Jesús, de santificarnos más. Y escuche, hermanos,
Voy a leerles, me voy a bajar hasta el versículo 14. Dice, así que ya no seamos niños. Ay, Señor, ¿qué has visto? Fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema del hombre, que para engañar emplean la astucia, la artimaña del error, dice aquí, y otros dicen del diablo. Así que sigue siguiendo la verdad. Por las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento en edificación, en amor. ¿Cómo recibe el cuerpo el crecimiento, iglesia? En amor. Y la palabra que vemos aquí, coyunturas, es un punto de conexión, ¿verdad? Coyunturas es un punto de conexión donde el cuerpo está conectado. Unidad. Y si el cuerpo está conectado, va a haber algo o alguien que va a venir a traer guerra a la iglesia, que va a dejar entrar la artimaña del enemigo. No, porque estamos unidos como el cuerpo de Cristo Jesús. No nada más unidos alabando a Dios, unidos, dice, en un mismo espíritu, unidos en amor y en unido en paso. En usted está como iglesia, si la iglesia crece o la iglesia no crece. ¿Okay? Se está poniendo en práctica lo que el apóstol Pablo le habló a la iglesia Efesios, y el día de hoy le habla a la iglesia Vida Nueva. Ponte las pilas, ponte de pie, predica lo que se te ha hablado, comparte la palabra, sé ejemplo, da testimonio, congrégate, dice la palabra, congrégate. No escuché muchos aplausos, pero lo dice la palabra. Congrégate, como muchos, dice la palabra, tienen por costumbre, y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Hermanos y hermanas, ok, cuando la iglesia está en unidad, cuando la iglesia está en amor, cuando la iglesia está en una misma comunicación, aunque seamos diferentes, mire, disfrutamos estos tiempos de alabanza, disfrutamos estos tiempos de colores, disfrutamos estos tiempos de sabores, disfrutamos este tiempo de poder estar juntos. Ninguna organización puede unir o ha unido personas de diferentes países, diferentes colores, diferentes ideologías, como lo hizo la iglesia, como lo hace la iglesia. ¿Ok? ¿Usted sabe por qué continúa el pleito, la guerra por ella? Por el orgullo. Porque yo soy de acá y tú eres de allá. Y porque yo soy de Ismael y porque yo soy de Isaac. El orgullo del ser humano. Dice la palabra que si nosotros somos de Cristo, ya no debe de haber orgullo en nosotros. Debemos crucificar el orgullo y debemos imitar a aquel que nos llamó. Nuevamente, hermanos, la iglesia es llamada a traer la unidad en medio de la diversidad, las diferencias, y a traer el crecimiento. ¿Usted está dispuesto o dispuesta a hacerlo? Yo sí, por eso estoy aquí, hermanos. Y por eso continuaré aquí hasta que el Señor venga o me muevan de aquí. ¿Ok?